Hola a todos, soy la periodista Natalia Yáñez y hoy en Hablemos de tu Salud estamos junto a la doctora Bárbara Wippe, neuróloga de adultos. Ella nos explicará sobre los síntomas no motores del Parkinson y cómo reconocerlos para acudir a un especialista, además de conocer cuál es su tratamiento. Doctora, bienvenida. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación. En Chile, entre el 1 y 2% de las personas mayores de 55 a 60 años tiene Parkinson y 5 millones de pacientes en el mundo la padecen. Esta es una enfermedad que ha ido creciendo con los años y que actualmente es la patología que constituye el segundo trastorno neurodegenerativo más común después de la enfermedad de Alzheimer. Doctora, para iniciar nuestra conversación quisiera que nos cuente qué es el Parkinson. Como tú bien lo dijiste, Natalia, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Esto significa que por algún motivo que hasta el día de hoy desconocemos, una parte del cerebro, específicamente las neuronas que producen dopamina, empiezan a perderse. Y esto produce numerosos síntomas. Los más identificables son los síntomas motores, pero además se producen otros síntomas que no son relacionados con el movimiento. Perfecto. Como usted dice, existen dos síntomas en esta enfermedad, que los más conocidos o lo que más se ven son los motores, ¿cierto? Pero también existen los no motores. Sobre este último me gustaría que me explicara de qué se trata y la diferencia con los otros. Por supuesto, mira, la enfermedad de Parkinson es como un iceberg. Lo que se ve efectivamente son los síntomas motores, pero debajo del agua hay un montón de otros síntomas que no están relacionados con el movimiento, pero sí afectan múltiples áreas del paciente. Dentro de ellas podemos mencionar, por ejemplo, el sueño, el sistema nervioso autónomo, podemos mencionar la parte cognitiva, la parte anímica e incluso la parte sensorial. Muchos pacientes presentan dolor y eso es, por resumir, las áreas que afecta esta enfermedad. Doctora, y hablando específicamente de ciertos de estos síntomas que son no motores, ¿cómo identificarlo y que no nos confundamos con otra enfermedad? Entonces, para que nos nombre algunas cosas específicas para los que nos están escuchando y lo puedan identificar. Es súper difícil no confundirlos con otra enfermedad porque son síntomas que a veces uno puede ver en el día a día y que probablemente lo vamos a atribuir a alguna otra cosa. Por ejemplo, en relación al sueño, en la enfermedad de Parkinson suele presentarse un trastorno muy específico que se llama trastorno conductual del sueño REM. ¿Qué significa esto? Normalmente cuando nosotros dormimos y entramos en la fase onírica, específicamente en la fase del sueño en la que efectivamente soñamos, nuestro cuerpo pierde el tono, no nos movemos. Pero los pacientes con enfermedad de Parkinson pierden esta capacidad de perder el tono del cuerpo y son capaces de actuar lo que sueñan. Eso no es normal y eso es parte del cuadro de la enfermedad. Eso puede llegar a ser un problema porque el compañero de cama puede sufrir golpes e incluso el paciente puede caerse de la cama. Otro síntoma, por ejemplo, es que a veces los pacientes tienen problemas para regular la presión. Muchas veces presentan disminución de la presión o incluso pueden llegar a presentar desmayos. También, y lo más común, es que tengan dificultades con la movilidad de los intestinos. Los pacientes suelen tener en alto porcentaje estitiquez o constipación y eso puede llegar también a presentar un problema futuro cuando la estitiquez es muy prolongada durante días. También otra cosa que molesta bastante tiene que ver con el aparato genitourinario. A veces hay problemas de incontinencia urinaria, urgencia urinaria por llegar al baño rápido e incluso también disfunción sexual. Doctora, y para los que nos están escuchando y quizás le aparecen estas dudas, ¿en qué momento acudir a un especialista y cómo saber si estamos hablando de la enfermedad de Parkinson? Porque varios de los síntomas que usted me acaba de nombrar pueden ser también de otra enfermedad. Exactamente, es muy difícil diferenciar una constipación que ocurre por otro motivo versus una enfermedad de Parkinson. En general, cuando el paciente empieza a tener síntomas de movilidad es cuando se puede identificar clínicamente la enfermedad. Pero, por ejemplo, cuando un paciente empieza con estos sueños que te estoy explicando, en que empieza a actuar los sueños, a veces esto pudiera ser un primer síntoma de una enfermedad de Parkinson que se va a desarrollar con síntomas motores años después. Entonces, en el fondo, siempre que exista alguno de estos síntomas, consultar, ya sea, por ejemplo, con gastroenterólogo si hay estitiquez, con el urólogo si hay algún tipo de disfunción urinaria, disfunción sexual,
o con el cardiólogo si hay algún tipo de problema con la presión. El neurólogo nunca va a ser el primer especialista si aparecen estos síntomas antes de que aparezcan los síntomas motores. Pero una vez que la enfermedad está diagnosticada, nosotros habitualmente en la práctica clínica, cuando evaluamos a un paciente en control, siempre revisamos el conjunto de síntomas, tanto motores como no motores, porque habitualmente los no motores son los que estadísticamente deterioran mucho más la calidad de vida. Y muchas veces, si algunos no son tratados, pudieran complicarse, afectando gravemente al paciente e incluso pudiendo llegar a tener un alto grado de mortalidad. Doctora, al inicio de nuestra conversación hablábamos, ¿cierto?, de que la enfermedad de Parkinson tiene síntomas motores y no motores. Me hago la pregunta ahora, ¿solo algunos tienen síntomas motores y solo algunos tienen síntomas no motores? ¿O esto es para todos lo mismo? Todos los pacientes con enfermedad de Parkinson presentan síntomas motores, que son los cardinales, pero también síntomas no motores. Absolutamente todos. Ahora, ¿todos los pacientes van a presentar todos los síntomas no motores que existen y en igual grado de severidad? No. Algunos pacientes, y dependiendo del tipo de enfermedad de Parkinson que tengan, puede presentar uno u otro síntoma no motor y en distinto grado de severidad. Doctora, y en el caso de esta enfermedad específicamente de Parkinson, ¿cuáles serían las complicaciones en el caso de que alguien no lo viera a tiempo con un especialista? Hay varios síntomas no motores y obviamente depende un poco también de la severidad, la probable complicación que podemos tener. Potencialmente todos los síntomas no motores pudieran complicarse, entonces siempre hay que estar preguntando a los pacientes si presentan uno u otro. Un ejemplo específico fue el que te di anteriormente en relación al sueño. Si un paciente tiene un trastorno conductual del sueño que sea severo, puede terminar fracturándose, lesionando, por ejemplo, al compañero de cama, e incluso pudiera terminar, por ejemplo, con un golpe en la cabeza, un TEC y alguna lesión un poco más grave. Entonces es importante buscar medidas para poder tratarlos. ¿Tenemos tratamiento, doctora, para estos síntomas no motores de Parkinson? Sí, existen tratamientos. Existen tratamientos que corresponden a medidas generales que uno puede realizar, como por ejemplo, en el caso de la constipación, medidas generales como ingesta adecuada de agua, una dieta rica en fibras, productos, por ejemplo, fermentados, como el kefir. Ese es uno de ellos. Y si ese tratamiento no es completamente útil para poder mejorar el síntoma, uno piensa en un tratamiento farmacológico como laxantes. Entonces, a modo general, tenemos un tratamiento con medidas generales y un tratamiento con fármacos. Hasta el momento no existen tratamientos quirúrgicos que produzcan una mejora efectiva de estos síntomas. De los síntomas no motores, ¿cierto? Perfecto. Doctora, muchas gracias por su tiempo y entregarnos esta relevante información sobre Parkinson en este mes en el que conmemoramos esta enfermedad. No, muchas gracias a ti, Natalia, y ojalá que esta información sea útil para nuestros pacientes. Escribir una nueva historia hoy es posible con NeuroHIFU, un procedimiento pionero para el tratamiento de temblor esencial y de Parkinson. UC Christus es la primera institución en Latinoamérica en contar con este pionero tratamiento. Gracias a esta tecnología, los pacientes experimentan de forma inmediata y no invasiva un cambio radical en su calidad de vida, ya que vuelve a ser posible la realización de actividades cotidianas. Para más información, ingresa a www.uccristus.cl/neuro-hifu. Muchas gracias a todos los oyentes por formar parte de Hablemos de tu Salud y nos escuchamos pronto.